Si la tierra es un tamborcito de barro, juntemos todas las manos hermanadas en un son. Hola, nuevamente un saludo a todos que se han venido sumando. A mí también me encanta que me hayan invitado como a este espacio para intercambiar saberes y para escuchar. Sobre todo creo que eso es como lo más valioso, escuchar. Entonces, un privilegio poder contar con esos saberes y con esas experiencias que nos permiten ir tejiendo una mochila y que yo diría que en qué se va a convertir una mochila, porque siento que la mochila es apenas el símbolo de algo y esa mochila va a tomar otra forma. Yo diría tenemos que empezar a reflexionar en todos estamos tejiendo un saber que le hemos dado la forma de mochila. Pero ¿en qué se va a convertir esa mochila? ¿Qué es realmente lo que va a hacer para nosotros como maestros de Latinoamérica principalmente esa mochila? Pues ahí les dejo como una invitación sobre todas esas formas de creación diversas y nuevas, donde el saber ha migrado a distintas formas, no solamente ha quedado en la palabra escrita y en la palabra hablada. Yo creo que hoy el saber está tomando unas formas tan interesantes y yo creo, y lo pensaba hace 8 días, ¿qué es la mochila? Realmente, ¿qué es la mochila? Es una Te doy excelente pregunta, profesora. Y sí, tiene razón, creo que el saber cada día se transforma, se mimetiza, cambia, y creo que esa mochila es una representación que permite para cada uno ser más que un símbolo para unos, es una forma de, ¿por qué no?, llegar a pensar, transformar nosotros y transformar todo ese espacio en el cual estamos insertos como docentes, profesionales, como seres humanos, como padres de familia, porque creo que la educación y todo esto que estamos viviendo día a día ha permitido que se permeen todos los espacios y se transformen día a día. Bienvenidos todos los compañeros que ya nos acompañan. Ya tenemos al profesor Luis Alberto Gómez, que también estará en la segunda parte de nuestra sesión. Les recuerdo a nuestros ponentes que tenemos 30 minutos para su presentación y a los asistentes vamos a ir colocando las preguntas. Nosotros se las hacemos llegar a nuestros ponentes para que ellos al finalizar nos regalen una posibilidad, una perspectiva a esas inquietudes maravillosas que momento a momento se van construyendo y deconstruyendo por el caminar del tiempo y de las ideas que nos van dejando. Inicialmente quiero darle una bienvenida muy, muy especial desde Argentina al profesor Lucas Enzo Pérez con su disertación La escuela y la migración, una reflexión desde la perspectiva de las TIC. Él es estudiante de comunicación social del FCC, Facultad de Ciencias de las Comunicaciones de la Universidad Nacional de Córdoba, de Argentina. Estudiante de Historia de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba también. Miembro investigador de la Red Latinoamericana Comedia. De paso, quiero dar un saludo muy especial a los compañeros de las redes que nos acompañan, desde la red de México, la red de Buenos Aires, de Argentina, que nos acompañan y que también son auspiciadores en el desarrollo de este evento y estas actividades que, como decía la profesora Navricet, se han venido transformando en otros espacios más adicionales de reflexión. Profesor Lucas, bienvenido. Un fuerte abrazo desde Colombia. Te escucha Latinoamérica. Bien, muchas gracias a todos. Aún no soy profesor de forma
estricta, pero sí, bueno, con ánimo de serlo en un futuro. Bien, mi nombre es Lucas Pérez, soy de Argentina, soy originario de la ciudad de Salta, que es una ciudad limítrofe con Bolivia, pero estudio acá en la ciudad de Córdoba, que está en el centro del país. Hace 5 años y medio ya estoy terminando mi licenciatura en Comunicación Social, en proceso de tesis, la cual está dirigiendo el profesor Pablo Tenaglia, y comenzando una licenciatura en Historia. Pero bien, bueno, voy a transmitir ahora la presentación para que pueda empezar a hablar de lo que es la ponencia. Bien, como bien dijo recién ahí el colega, el título de la ponencia es La migración a la escuela de una perspectiva de las TICs. Si este es o toca un aspecto de que sale o emerge de la investigación que yo estoy haciendo para mi tesis de grado, que es una reflexión sobre la migración y las redes sociales, en un estudio de caso sobre los migrantes venezolanos acá en la ciudad de Córdoba. Y bueno, en esta oportunidad lo relaciono con la escuela. Primero decir, bueno, que el interés por la migración viene por una cuestión de que soy conocedor de la situación de Argentina, que Argentina está atravesado históricamente por un hecho de migración. Creo que todas las familias en Argentina tienen, o la mayoría de las familias tienen algo que las lleva a preguntarse por la migración. En mi caso, vengo de familia que migró desde España, es decir, desde otro continente, y después tengo una parte de la historia que también migra desde un país de acá del continente, como es Bolivia, ¿no? Y a la vez yo también soy un inmigrante interno que está en otra ciudad estudiando, entonces eso por un lado, y después, bueno, una intención, un interés que viene de parte de mi creencia, ¿no? Yo soy cristiano, y en esa formación, porque también creo que es una formación de valores y de creencias justamente, es que debemos amar al prójimo y explícitamente amar al extranjero, ¿no? Amar y recibirlo y tratarlo bien siempre al extranjero, sea quien sea. Eh, entonces eso por un lado, y también desde mi formación académica, pues creo que vivimos en una era de la migración, ¿no? Eso por un lado. Entonces, para empezar, creo que primero hay que empezar a hablar de la globalización, ¿sí? La globalización, como lo dice Manuel Castells, un sociólogo español muy conocido dentro del ámbito de la comunicación, él va a decir que es un proceso resultante de la capacidad de ciertas actividades de funcionar como unidad en tiempo real a escala planetaria, ¿no? Es eso lo que muchas veces creo que se entiende, que es la interconexión entre actividades, eh, ya sea del país más alejado o dentro de nuestro mismo territorio. Existe la posibilidad de que estemos conectados de una u otra forma a través de una estructura que tiene como base las tecnologías de la información, ¿no? Luego de eso, en la siguiente diapositiva, voy a hablar, sí, de lo que es la migración y quién es un migrante, ¿no? La OIM hace algunas definiciones que se las pueden encontrar en los informes que ellos hicieron, pero también en un diccionario que ellos tienen acerca de los términos que van realizando en sus informes. Y la migración ellos lo denominan como un movimiento de población hacia un territorio de otro estado dentro, que es un movimiento de personas, ¿no? Fuere cual fuere el tamaño, su composición o sus causas, ¿no? Y el migrante es la persona justamente que está en ese proceso, que se traslada fuera del lugar de residencia, ya sea dentro de un país, a través de una frontera internacional, de manera temporal permanente, por diversas razones. Luego, se pueden hablar de las causas de la migración. Si bien dentro de las teorías de la migración hay muchas causas que se pueden encontrar, me interesa la que hace este autor Roberto Aruj, ¿no? Porque lo hace desde un contexto latinoamericano, y él va a hablar de factores externos y factores internos que están en la persona que migra, ¿no? Factores externos que son las que son de la sociedad que rodea a esa persona y que tienen que ver
mucho con la cuestión económica, sobre todo por las posibilidades de encontrar trabajo, por el futuro económico, luego por necesidades básicas que seguramente van a estar relacionadas con esa cuestión económica, y después por la inseguridad que puede surgir en ese contexto. Por factor interno, bueno, el autor va a hablar de expectativa de vida, realización personal, una tradición familiar o una demanda familiar que hay dentro del grupo que rodea grupo más cercano que rodea a la persona, el acceso a la información. Hay algunos trabajos que están surgiendo de la migración y este choque que hay entre las TIC y esta sociedad de la información, que nos hablan de que la información muchas veces es también causa o persuade a las personas a migrar, ¿no? Esta forma de exponer algunos destinos de forma muy atractiva motiva a las personas a migrar, ¿no? Luego, por último, es esto que dice el último, la convicción de la imposibilidad de realización ético-valorativa en la sociedad de origen, ¿no? Que tienen que ver, por ejemplo, con las migraciones por causa de religión o situaciones políticas, ¿no? Hablar un poco del contexto de la actualidad de la migración a nivel internacional. Se va a hablar de que hay actualmente entre 272 y 275 millones, estos son números que van a estar cambiando constantemente, de migrantes a nivel internacional, de los cuales 52% son hombres y 48% son mujeres. Un 74% de esos migrantes están en edad para trabajar, de ahí que se lo relacione tanto con la migración por cuestiones económicas, ¿no? Diremos ahí que el aumento migratorio está relacionado con las transformaciones globales que afectan desde lo económico, lo social, lo político, y esto último que nos trae a interés, lo tecnológico, ¿no? Bien, en América Latina y el Caribe aproximadamente se calcula que hay entre 42 y 43 millones de habitantes actualmente, también un número que está cambiando constantemente por el hecho de que tenemos una situación actual en un país vecino que es Venezuela, y que están saliendo importantes flujos migratorios hacia el continente, ¿no? Se calcula que de ese número, entre 26 y 27 millones migra hacia Estados Unidos, de 6 a 5 millones está migrando a Europa, y de 100.000 y 200.000 hacia Asia, ¿no? Y de todo ese número, entre 8 y 9, 8,5 millones migran dentro de la región, ¿no? Por ejemplo, Colombia, Ecuador y Perú son los países que más están recibiendo migrantes venezolanos. Argentina tiene entre 190.000 y 200.000 venezolanos. Costa Rica está recibiendo mucha gente de Nicaragua, ¿no? Entonces, eso para tener en cuenta. Dentro de lo que es la migración hay que prestar atención a lo que es la niñez y la adolescencia en la migración internacional, ¿no? Primero, entender qué es considerado un niño, para poder abordar este tema, y se entiende que todo niño, que niño es todo ser humano menor a 18 años, eso según el Derecho Internacional de 1989. En 2019 se calcula que hay entre 38 millones de migrantes son menores de 20 años, ¿no? América Latina y el Caribe tiene entre 2 y 3 millones de habitantes, de migrantes que son niños, ¿no? Un porcentaje de 22%, y este número también tiende a cambiar, ¿no? Algunos calculan que son más entre 6 y 7 millones, pero eso también tiene que ver con una categoría que es la de refugiado, ¿no? Porque el migrante no es un refugiado, y eso hay que diferenciarlo, porque el refugiado tiene otras variantes que lo diferencian, y que se podría decir que está en una situación mucho más aguda y mucho más complicada que el migrante, ¿no? Así que se tiene constancia de que la migración de los niños, niñas y adolescentes es mucho más segura, es medianamente más segura, y que se lo hace dentro de un marco familiar, aunque el número de los que están pasando riesgo en el proceso migratorio está aumentando, ¿no? Y se corren peligros como son la transición, el traslado en sí, la violencia física, psicológica, sexual, la extorsión que puede haber en eso, y la vulneración de algunos derechos, ¿no? Básicos.
La OIM considera que los estados deben dar respuesta en torno a la educación, el bienestar del menor y el proceso migratorio. Dentro de la migración también hay que considerar la migración interna, que aquí en América Latina la conocemos bien. Está la migración del campo, ciudad, y de la ciudad a la ciudad, ¿no? En mi caso, yo soy un migrante de una ciudad a una ciudad. Pero en América Latina esa tendencia está bajando porque se considera que hay un aumento de la urbanización, hay una disminución de la migración campo-ciudad y hay un aumento de la migración internacional. Es decir, las personas, los latinoamericanos, están migrando más afuera que dentro, ¿no? Excepto la situación de los migrantes venezolanos que están saliendo de urgencia dentro del continente. El tipo de migración o algunas de las causas migratorias de la migración interna son las laborales, las socioeconómicas, la educativa, la residencial, que dentro de esas son las que más frecuentemente se encuentran, ¿no? Bien, luego de eso voy a pasar a hablar de la escuela, ¿sí? Voy a apelar a algunos trabajos de Echeverría y de González Terreros, ¿no? Que ellos, el primero va a hablar del escenario, va a plantear a la escuela como un escenario de formación y de socialización, y la segunda, González Terrero, va a hablar de la escuela como un espacio de reconocimiento intercultural, ¿no? Con un escenario como de formación, creo que no es necesario ya pasar mucha conceptualización en ese aspecto, porque creo que aquí se entiende que la escuela es un espacio de configuración de elementos pedagógicos, como dice ahí, como lo he señalado ahí, sí de socialización. Sobre eso me gustaría remarcar que es un espacio de intercambios humanos, ¿sí? Que están intencionados al conocimiento, pero que también hay desarrollo de competencias cognitivas, socioafectivas, comunicativas, y de construcción de una identidad, ¿no? Y después, como escenario intercultural, vamos a dar cuenta de que son espacios de encuentro entre construcciones sociales, culturales, históricas, propias de los sujetos, de las culturas, y donde se reconoce al sujeto en la sociedad, ¿no? Se lo reconoce con sus características, en sus diversidades y en sus diferencias, ¿no? Voy a volver a la cuestión de la migración, pero sigue relacionado con la anterior, ¿no? Porque entonces hay que considerar que la migración es un movimiento, y es un movimiento de vidas humanas, y eso es lo primero que hay que entender en esto, ¿no? Que son vidas humanas, ¿no? Que no son, no es dinero lo que se mueve, ni oportunidades de innovación, son primeros que nada vidas humanas, son familias, hombres, mujeres, ancianos, niños, niñas que salen de su lugar habitual, y con ellos sus culturas, ¿no? Su sistema de creencias que van a chocar sí o sí, inevitablemente van a chocar con otras culturas y que van a sufrir cambios grandes o pequeños, ¿no? Y que ese choque de culturas van a traer experiencia, que la primera es el desarraigo, ¿no? Luego está la búsqueda, una búsqueda constante de oportunidades de todo tipo, ¿sí? Que es una experiencia conectada. Hoy se considera que la migración es una migración conectada, ¿sí? Y de que el migrante es un e-migrante, ¿sí? Con la E de Internet y el término migrante, porque es un migrante que está en la red, ¿no? O que lo hace con la red. Hay muchos trabajos, sobre todo uno de una investigadora, comunicadora, Cecilia Melela, de acá de Argentina, que ella va a hablar de que el teléfono y el Internet son instrumentos que están en primer lugar de importancia para el migrante, ¿no? Una experiencia de inclusión y de exclusión, de amabilidad y de discriminación, porque no siempre hay discriminación, sino también hay hechos de amabilidad y de recepción muy gustosa, ¿no? Bien, en cuanto a la escuela y la migración, yo digo que es un encuentro inevitable en este contexto global, ¿no? En este contexto donde es mucho más factible o mucho más posible la migración, donde hay muchos menos problemas para la migración, en términos generales. Sabemos que hay, en términos más específicos, muchos problemas también en torno a la migración, como es las políticas y todo
lo que hoy podemos ver y evidenciar en cuanto a los gobiernos que rodean, ¿no? este tema, que abordan este tema. Pero hablando en términos generales, hoy la migración es algo muy factible en la actualidad, ¿no? Hay actores muy importantes, sobre todo los más renombrados en la migración, van a hablar de una era de la migración. Es un tiempo donde se migra, ¿no? Los aspectos positivos es el encuentro en sí, la diversidad, el reconocimiento, la reflexión, el cambio, los cambios respecto a la posición social, el intercambio y el aprendizaje, ¿no? Hay aspectos negativos que tienen que ver con las barreras que hay entre medios, que son las culturales, las idiomáticas, las económicas, las temporales, las sociales, ¿no? En esos aspectos negativos está la exclusión, la discriminación, la incomunicación, la no participación, el retraso en el aprendizaje, y si hablamos de vidas humanas, vidas que van a ser afectadas negativamente por todo lo anterior, ¿no? Bien, ahí es donde yo me planteo entonces cómo pensar este encuentro desde las posibilidades que nos brindan las TICs. Para eso es necesario empezar a considerar a las TICs como lo hace este filósofo argentino, Alejandro Piscitelli, que va a decir que las TICs son una nueva cultura, son un nuevo lenguaje, son un nuevo ambiente, son una nueva piel de la cultura, que cambian todas las reglas, que inventan de cabo a rabo, no solo qué es aprender, sino que es vivir en un entorno donde ya no hay escasez, sino sobreabundancia de información, donde el aprendizaje es cada vez heterónomo, donde el mundo escolar pierde el monopolio cognitivo, en donde los profesionales de la transmisión seriada se ven pronto desvalorizadas sus competencias y habilidades, ¿no? Es importante eso, entender eso, que las TICs, las tecnologías de la información y de la comunicación, son una nueva cultura, son un nuevo lenguaje y son un nuevo ambiente que fueron, en cierta forma, creadas por nosotros, para nosotros y con los objetivos que nosotros queremos darle, ¿no? Entonces yo digo que hay que entenderlas como artefactos culturales, como lo dice en su obra Christine Hinn, sobre una etnografía de lo virtual, que son conocimientos. Manuel Castel también va a hablar de esto, de que las tecnologías son conocimiento y de que son un lenguaje, ¿sí? Y en eso hay que tener en cuenta que son conocimientos que tenemos en común, que son artefactos que lo usamos en común, todas las personas, y que es un lenguaje que es común a muchas personas, ¿no? Por eso yo digo que hay, juntamente con otros autores, que debe haber una apropiación de las TICs por parte de los sujetos. Rosalía Winocur en su libro Robinson Crusoe ya tiene celular. Ella va a decir que la apropiación es un conjunto de procesos socioculturales que intervienen en el uso y la socialización y la significación de nuevas tecnologías en diversos grupos socioculturales. Si bien la tecnología es muchas veces comunes, también tienen diferentes usos culturales, ¿no? Diferentes tipos de apropiación y diferentes tipos de experimentar en las tecnologías, ¿no? Y que brindan muchas posibilidades en estos procesos migratorios, en este encuentro inevitable que se da entre la escuela y la migración, ¿no? Bien. Entonces yo digo, ¿qué posibilitan las TICs? ¿No? Primero hay que saber y tener en cuenta cuáles son las características de las TICs. Las TICs tienen esta característica de la interactividad, la conectividad, la hipertextualidad, y yo agregaría lo que dijo alguna vez Tim Berners-Lee en el origen de la WWW. Él dijo que el fin del Internet debía ser la intercreatividad, y muchos vieron esa capacidad o esas posibilidades, ¿no? Porque no vamos a hablar de una determinación de que la tecnología viene a solucionar todo, de que las TIC vienen a solucionar todo y son la panacea que vienen a curar todos los males, ¿no? Pero sí la posibilidad de tener un espacio de intercreatividad, ¿no? Entonces así yo creo que las TIC posibilitan un nuevo abordaje de las relaciones, tanto de la institución, familia-tutor, profesor-alumno, y alumno con el alumno, en el hecho
de que las TIC posibilitan un encuentro más horizontal, en donde las personas puedan intercambiar, conectarse y crear juntos, ¿no? Hay algunos estudios, sobre todo de una investigadora de aquí de Argentina, Gabriela Novaro. Ella va a hablar de cómo, de la niñez migrante en Argentina, y de cómo las instituciones muchas veces justamente es la que pone esas barreras, desde una cuestión cultural, desde una cuestión normativa, ¿no? Que no permite que esas barreras puedan ser saltadas, y se eviten todos esos aspectos negativos que nombré arriba, ¿no? Entonces, hay un nuevo abordaje, o se posibilita un nuevo abordaje en estos tipos de relaciones, ¿no? Luego, es posible el conocimiento de las personas, entre las personas, desde una cultura y desde un lenguaje digital en la red, ¿no? Y que eso es importante en los procesos migratorios. La necesidad de conocer al otro, ver la diferencia que hay en el otro, ver la diversidad que hay en el otro y reconocerlo, ¿no? Por eso es importante que haya la intención, y las instituciones, los profesores y los alumnos sean intencionados en estructurar una experiencia que tiene un nuevo espacio que es común para los intercambios de mensajes, ¿no? Que se estructuren nuevas experiencias en torno a este espacio común y sacarle provecho a este nuevo escenario que nos brinda la posibilidad de reconocimiento, de acción, ¿no? De participación, sin los silencios que se consideran dentro de la vida cotidiana, esos silencios que no son más que nada de palabras. En el espacio del Internet se pueden, no digo solucionar esos silencios, pero sí encararlos de otra forma, ¿no? Y por último, en cuarto lugar, digo que posibilita la superación de las barreras entre la comunidad local y la comunidad migratoria. Bien. Otra de las cosas que posibilita es un cambio en el modelo comunicativo de la escuela. No voy a hablar como lo hace Mario Kaplun, de un cambio en el modelo educativo, ¿no? En torno al modelo comunicacional. Porque considero que primero es la escuela la que debe plantearse el cambio comunicativo, para así luego bajar eso al momento de la educación, ¿no? Del proceso de formación, ¿no? En ese cambio de modelo comunicativo, es necesario que haya un énfasis en los procesos intersubjetivos para reconocer al otro, en este caso a los migrantes, ¿sí? Donde los sujetos sean emisores y receptores, donde se considere que el migrante tiene ya conocimientos, ¿no? Y de que no solamente es receptor de una nueva cultura, sino que nosotros también, quienes recibimos, podemos ser receptores de su conocimiento y a la vez emisores, ¿no? Entonces, eso es importante, porque baja de por sí el modelo vertical donde una cultura se vierte sobre la otra, ¿no? Esperando que la otra sea receptiva, ¿no? Para que la escuela sea un escenario de formación, de socialización y de reconocimiento intercultural, como lo dije arriba, que terminará llevando a acción y a transformación de la situación, de las situaciones negativas que se vivan en este choque y en este desarraigo que tienen las migraciones, ¿no? Tanto las migraciones internacionales, que van a tener muchas veces barreras en cuanto a la cultura mucho más abrupta, ¿no? Que también a eso se suman las cuestiones del idioma, ¿no? Y también las cuestiones que tienen que ver con lo económico, con lo temporal, con lo social, ¿no? Y también con los que son internos, ¿no? Con lo que en sí se puede manejar cierto nivel de significaciones y símbolos de cultura muy parecidos. Se puede también tener diferencias que se notan de un pueblo a otro, ¿no? Entonces, tomar acción para transformar esas situaciones, ¿no? Y por último, en esto quiero ir concluyendo,
las posibles acciones desde las TICs, ¿no? Es formar nuevos programas que tengan un necesario énfasis en los procesos intersubjetivos para reconocer otras culturas, ¿sí? Donde las TIC se consideren como artefactos culturales y herramientas de mediación, ¿sí? Es decir, las TIC tienen que estar en los programas como artefactos culturales, ¿no? Como herramientas que permitan la mediación entre personas, ¿no? No como simplemente una herramienta a la que vamos a apelar para hacer más efectivo un proceso educativo, un proceso de formación, sino que las TIC, en tanto que son artefactos culturales, deben estar dentro de los programas, ¿sí? Para permitir un proceso intersubjetivo, ¿no? Donde posibilite la horizontalidad en la relación de los sujetos, ¿no? Luego voy a hablar de una revalorización de los medios digitales que están en nuestras manos para comunicación en un lenguaje común, ¿no? Muchas veces creemos que hablar de las TIC es muchas veces creer en grandes tecnologías, en grandes medios de comunicación y de información, pero muchas veces ya en nuestras manos tenemos importantes tecnologías como son las redes sociales, la mensajería, los editores de contenidos, las páginas web, los medios, los videojuegos, los software, ¿no? Que de por sí ya nos posibilitan un lenguaje común, ¿sí? Un espacio común, ¿sí? Donde se podrá tener evidencia de la diferencia, pero también de lo que tenemos en común, ¿no? Luego, crear, ¿sí? Redes y espacios virtuales de intercambio cultural, ¿sí? En el que se puedan construir juntos escenarios de aprendizajes y socialización, ¿no? Crear es, como dijimos recién, tener la intención de crear experiencias, de crear espacios donde haya intercambio cultural, que sean bien intencionados en eso, ¿no? De que el intercambio cultural sea el eje de esos espacios, que de eso se puede ir construyendo y aprendiendo y socializando, ¿no? Y por último, la apertura de nuevas posibilidades que puedan surgir de la interconexión entre culturas y de una cultura digital común a todos lo que se renueva, a todos, que se renueva constantemente en el intercambio. Si hay algo que tiene en común la migración y las tecnologías de la información, es que la migración siempre significa renovación en algunos aspectos, ¿no? Y que requiere de la apertura, de que de ese choque cultural y de ese intercambio surjan cosas o nuevas perspectivas o nuevas formas de ver los fenómenos sociales, ¿no? Y la cultura digital, ¿no? Las tecnologías, la red, tiene también esas características de que es un espacio donde convergen tantos puntos de vista, tantos mensajes, tanto intercambio, en el que, como por naturaleza, surgen la renovación y los cambios, ¿no? Entonces, para decir las últimas palabras en torno al tema, creo que las TIC posibilitan muchas alternativas para hacer un abordaje de la migración y de este encuentro inevitable que hay entre las escuelas y los migrantes, ¿no? Es un desafío que lo tiene la escuela y la educación de por sí y lo va a tener muy frecuentemente en este contexto global que nos rodea. Bien, eso sería todo. Ahí tengo algunas de las bibliografías que fui tomando, pero en general eso sería todo. Así que bueno, gracias a todos los que pudieron escuchar, agradecido de que se me dé este espacio, y bueno, saludos a quienes también pudieron escuchar y conectarse, y bueno, animarlos a que se pueda seguir explorando estas áreas de conocimiento como son la migración y las tecnologías de la información. Gracias a todos. Muchísimas gracias, Lucas. Creo que nos has dado una reflexión bastante profunda y voy a leer una reflexión que plantea
Ana Briset dice, la escuela debe generar no solo el espacio para la interculturalidad, para que la interculturalidad se valore, sino además que se propicien diálogos, acciones y estrategias permanentes para los procesos de reconocimiento, para que los procesos de reconocimiento se vivan en cada espacio de la cultura escolar, que puedan trascender a nivel social y contextual. ¿Verdad? Invito a todos los asistentes a que nos coloquen las preguntas en el chat y de paso les comento, y como les decía Ana Bricia al comienzo, el canal de la red está disponible, está el link del canal y para que ustedes puedan retomar los videos de las presentaciones de los compañeros. Luz Helena, tienes la palabra. Bueno, gracias Alberto. Y antes de pasar a presentar al profe Luis Alberto, que nos va a compartir su experiencia, pues antes quiero dar un saludo muy fraterno a todos los colegas de distintos países, Uruguay, México, Brasil, Panamá, Argentina, Perú, Chile, de cada una de esas regiones y sobre todo un abrazo muy especial desde Colombia. Nos unimos para estrechar nuestras voces, nuestro saber pedagógico, nuestros conocimientos, nuestras experiencias. Les agradecemos infinitamente que se vinculen al segundo seminario de redes de conocimiento, escuela e interdisciplina. Muchas gracias y paso a presentar entonces a nuestro siguiente ponente. Él es Luis Alberto Gómez Jaime, así lo leo acá en la presentación. Él viene o representa el Colegio Francisco de Paula Santander, la localidad 15 de Antonio Nariño, Secretaría de Educación Distrital, es docente TIC e investigador educativo. Muy bien, Luis Alberto, entonces, como diríamos, tienes la mochila. Muchas gracias por prestarme la mochila por un momento y gracias a todos los participantes y a la red por este momento. Entonces voy a compartir pantalla para iniciar. Perfecto. Listo, maestro Alberto, muchas gracias. Gracias a todos los docentes latinoamericanos que están hoy presentes en este encuentro. El proyecto se denomina Pensamiento Digital, las siglas PD. Se trabaja en el Colegio Francisco de Paula Santander, de la localidad 15 de Antonio Nariño. Este espacio pues de la red Chisua. Espero que podamos obtener hoy un aprendizaje interesante de esta experiencia. ¿En dónde está ubicado el colegio? El colegio está ubicado en la calle 23 Sur, número 2727, del barrio Santander, en la ciudad de Bogotá. Ustedes pueden observar acá esta imagen de cómo era el colegio antes y ahora cómo ha cambiado, por las transformaciones propias que se van dando, ¿no? El colegio tiene como PI 5 dimensiones personalizantes hacia una mejor calidad de vida. Ha tenido algunos reconocimientos especiales, aparecen algunos datos básicos de la institución. Pero lo más importante de esto es que este PI está enmarcado dentro de un modelo antropológico que lo que busca es desarrollar la calidad humana en todos sus aspectos, atendiendo a la filosofía institucional, que es buscar una mejor calidad de vida en las familias, en los estudiantes, en los docentes y en toda la comunidad educativa. Tiene en cuenta las necesidades prioritarias. Se basa básicamente en el estudio de Max Neff, donde dice que la satisfacción de las necesidades de un individuo pues deben de estar de acuerdo, ¿cierto?, a lo que él necesita para que pueda pues vivir tranquilo, vivir muy bien y en este momento pues vivir en felicidad, que es lo que se busca. Incluso hay cátedras para aprender a ser feliz. Tiene principios de desarrollo humano,
expresados en términos de calidad de vida y atiende a cada una de las dimensiones que se enmarcan en este pentágono: intelectual, relacional, ética, biológica, psicoafectiva. El estudiante de la comunidad educativa santanderista se caracteriza por lo siguiente. En la parte biológica, en la dimensión biológica, se desea que el estudiante afiance una conciencia de autocuidado y mentalidad saludable, personal y del entorno. Muy importante en estos momentos, por ejemplo, de pandemia. En la dimensión psicoafectiva, que desarrolla la autoestima y la capacidad para dar y recibir afecto. Elemento clave de la autoestima. Que se valore, que se quiera, que se acepte. En la dimensión intelectual, se busca un desarrollo de habilidades comunicativas de pensamiento y ciudadanas. En pensamiento, pues tenemos pensamiento computacional, pensamiento matemático, pensamiento digital, y en cada una de las áreas propias del plan de estudios que tiene su objeto de estudio particular, y se busca que el estudiante pues allí desarrolle todos estos tipos de pensamiento, ¿no? Pensamiento crítico, pensamiento reflexivo, pensamiento analítico. En la dimensión relacional, que manifiesta actitudes democráticas de conciliación, de convivencia y capacidad para la interacción. Y en la dimensión ética, el estudiante vivencia valores como el respeto, la honestidad y la responsabilidad. Y un elemento fundamental es la autonomía y la trascendencia. La experiencia se desarrolló con docentes, padres de familia y estudiantes de los ciclos 3, 4 y 5. Estudiantes que de ahora en adelante los vamos a llamar prosumidores, y ya vamos a mirar por qué. ¿Cómo nace la experiencia? Entonces, la experiencia surge a partir de varias capacitaciones del Plan de Saber Digital en el año 2018 y 2019 y del Laboratorio Vivo, espacios auspiciados por Secretaría de Educación, donde se adquirieron elementos teóricos y prácticos para formular un proyecto en el campo de la tecnología, la innovación y herramientas para la felicidad. La idea es desarrollar capacidades y competencias que permitan la transformación permanente de ambientes de aprendizaje. Que el estudiante encuentre otra opción y otra manera de aprender mediante la interacción y convergencia de las instituciones educativas, de sus agentes, y la idea es proponer iniciativas innovadoras con el uso de tecnologías digitales. Lo más importante es que la experiencia nace de la necesidad de interés de los propios estudiantes, obvio, acompañado por los directivos, los docentes, y la idea es fortalecer ambientes educativos con el uso de tecnologías digitales, lo que propone, por ejemplo, el proyecto Saber Digital de la Secretaría de Educación. Se evidenció que los estudiantes del colegio tenían esa oportunidad de integrar las TIC al aprendizaje de cada una de las áreas del plan de estudios y convertirse en prosumidor. No ser un consumidor de tecnología, sino en esta nueva faceta de convergencia 3.0, donde el estudiante utiliza muchos medios sociales y redes sociales. La idea es que se dé a conocer, que exprese, que tenga esa capacidad de utilizar las herramientas que ofrece la web, herramientas gratuitas o herramientas con licencia, acompañado por sus docentes y compañeros dentro de un trabajo colaborativo y proyecto síntesis para que él pueda exponer sus necesidades. ¿Qué referentes teóricos se tuvieron en cuenta para la experiencia? Entonces, inicialmente, los componentes del saber digital. ¿Qué implica ser digital? Nos basamos en el libro de Nicolás Negroponte, ¿sí? Donde él nos dice cómo las personas de alguna manera nos convertimos en seres digitales, porque estamos en un medio, en un ciberespacio, utilizamos muchos artefactos y herramientas para poder comunicarnos, para poder realizar nuestras tareas. Se tuvo en cuenta también el enfoque STEAM, de la parte americana y de la parte latinoamericana, que es un movimiento que se está forjando ahora que se llama STEAM. STEAM, pues, viene de las siglas en inglés, S de Science, Ciencia, T de Technology, E de Engineer, de Ingeniería, y M de Mathematics. Pero en el caso latinoamericano aparece la letra A, que se involucra el arte. Entonces, acá vemos cómo este modelo que está actualmente en boga, algunos lo consideran modelo, otros metodología, algunos estrategia, pero es un elemento fundamental de integración donde varias disciplinas convergen para ayudar a solucionar un problema. Aparece el pensamiento computacional, que según Bits
es el compendio de todos aquellos pensamientos crítico, reflexivo, analítico, digital, tecnológico, que buscan la solución de problemas a través de medios electrónicos, utilizando sistemas de programación. Vemos cómo ahora en este momento de pandemia esto se ha hecho muy evidente. Vemos cómo las universidades, los equipos investigativos acuden a este pensamiento computacional, lo aplican sin saberlo para formular y solucionar un problema, por ejemplo en el caso de los respiradores. Y en el colegio surge el pensamiento digital. ¿Por qué se llama un pensamiento digital? Como una categoría no mayor, sino casi a la par de pensamiento computacional. El pensamiento digital lo que busca es que el estudiante, a partir de sus necesidades, de su reflexión, de sus propios intereses, solucione un problema utilizando herramientas de la web, que lo socialice, que lo comunique, que lo comparta para atender una necesidad específica. Entonces pasa de ser un lector a ser un autor, pasa de ser solamente un consumidor a ser un prosumidor, pasa solamente de ser un agente activo a ser un estudiante proactivo en todo el medio que ofrece la tecnología, que ofrecen las redes, que ofrecen las mismas herramientas de la web, basados en Jenkins 2008 y Muñoz y Garza. Viene otro elemento muy importante que es el concepto de prosumidor. Este concepto no es nuevo. Ya Marshall McLuhan y Barrington en 1972 lo habían utilizado. Y Alvin Toffler en su libro La Tercera Hora también lo menciona. Simplemente ahorita lo estamos utilizando para describir a aquellos estudiantes, aquellas personas que de alguna manera crean contenido y lo comparten. Es fundamental tener en cuenta acá que el docente también debe estar a la par con este tipo de competencias, con este tipo de habilidades digitales y tecnológicas. En el caso colombiano aparece la propuesta de la Oficina de Innovación del Ministerio de Educación, donde un docente mínimo, y más en estas circunstancias, debe tener competencias TIC, que sea capaz dentro de estas competencias de diseñar, de comunicar, competencias tecnológicas, competencias pedagógicas, competencias de gestión y competencia de diseño para poder utilizar las herramientas. Vemos cómo por la necesidad algunos docentes han incursionado en esta parte y también acá surge una reflexión. ¿Qué pasa con la formación de los docentes, con la formación de los formadores? Quizás hemos fallado en este componente de capacitación en competencias TIC. Algunos mencionan otras categorías como el ALFIN, la alfabetización informacional, pero cada uno de los docentes pues ha buscado la manera de capacitarse, de poder evolucionar para incursionar en la educación y poder manejar los niveles de competencias TIC, pasar de un docente explorador y pasar de un docente integrador, como lo mencionaba nuestro anterior compañero, a un docente innovador, donde sus procesos y ambientes de aprendizaje sean mediados por las TIC como el recurso, no las TIC por las TIC, sino las TIC con un propósito, con un cambio, con una transformación. Aparece el concepto también de externalización basado en Levy y Murnane en el 2004, donde la externalización es hacer que las máquinas de alguna manera realicen esas tareas repetitivas. Y en este momento, dentro del pensamiento computacional, el pensamiento digital y la realidad, se está viendo. Hay muchos procesos que ahora los estamos realizando a través de medios virtuales. Y nosotros, los seres humanos, nos estamos dedicando a otras cosas. Este es un fenómeno muy interesante que se está viviendo. Aparece la era de la información global digital. Algunos también hemos escuchado el concepto de aldea global. Entonces, donde de alguna manera no estamos solos, estamos en una sociedad, en una cibersociedad, en una sociedad digitalizada o tecnologizada, donde de alguna manera se requieren elementos importantes, habilidades, fortalezas y competencias para poder incursionar en este medio y aprovechar todas las bondades que nos ofrecen las tecnologías de la información y comunicación. Pues las llamamos las famosas TIC, basados en Thomas y Brown en 2011 y en Fields también en el 2011.
Finalmente aparecen las tecnologías digitales, aquellas herramientas, aquel conjunto de herramientas que encontramos en la web, algunas gratuitas, algunas en versión de prueba, otras con licencia. Pero la idea es que estas herramientas nosotros las aprovechemos para solucionar algún problema, les demos buen uso. Hay unas herramientas potentes para unas cosas, otras no. La idea es tener esa capacidad dentro del pensamiento digital como docentes, estudiantes, para poder definirlas dentro de un proceso. ¿Qué metodología se utilizó para esta experiencia, este proyecto de aula? El tipo de investigación que se utiliza en esta experiencia es cualitativa. La metodología de enfoque cualitativo utiliza la recolección y análisis de datos para afinar las preguntas de investigación o revelar nuevos interrogantes en el proceso de interpretación, basados en Sampieri y Fernández 2014. Entonces partimos de una identificación de la situación polémica, que era cómo aprovechar algunas herramientas, sobre todo en el Bicentenario, que fue el pretexto que escogimos el año pasado, para poder desarrollar ese pensamiento digital. Entonces, después de una indagación y consulta, de aplicar algunos instrumentos como entrevistas, consultas, portafolio digital, cuestionarios entre los estudiantes, entre los mismos niveles de educación, entre los cursos y los, pues análisis y prototipo, la creación que ellos iban a realizar dependiendo del curso y el ciclo. Se tuvo en cuenta los RAES, los resúmenes analíticos especializados, una producción escrita, consulta, apoyo de otras áreas, integración de docentes. Luego, la etapa o la fase de selección de aplicaciones tecnológicas, teniendo en cuenta la metodología SAPI, que consiste en lo siguiente. S significa sensibilización, es decir, que los estudiantes tengan en cuenta qué problema van a solucionar, que sean conscientes de qué es lo que se va a hacer. Luego la A de apropiación, dentro del ciclo, dentro de la gama, dentro de tantas herramientas que hay en la web, cuál sería la más apropiada. Entonces tenemos que mirar, indagar, trabajar en equipo, algún estudiante sugiere algo, porque aquí también juega un papel importante ese concepto que debemos reflexionar un poco, profundizarlo en nativos digitales. Se evidencia que en este momento, pues ellos son nativos digitales, pero para manejar la tecnología, pero para sus intereses y sobre todo en el campo de las redes sociales, pero quizás no para otros campos, como el campo académico, o en el mismo pensamiento digital, o en el mismo pensamiento computacional. Luego aparece la A de aprovechamiento, que es definir básicamente esa herramienta que se seleccionó, esa herramienta tecnológica, esa aplicación, esa app, hasta dónde me pueda llegar para solucionar el problema. El siguiente componente de esta metodología es la producción, ya es el diseño, la creación del prototipo, y finalmente la idea es compartir la interacción de esa herramienta. ¿Para qué? Para llegar a un prototipo inicial de recurso, hacer la socialización y los ajustes pertinentes. Dentro de la experiencia, ¿qué herramientas y recursos se utilizaron? Por ejemplo, en el ciclo 3 grado sexto se trabajó lo que fue heroínas y héroes del Bicentenario con una herramienta muy interesante que se llama Storyboard Data para creación de contenido a través de caricatura. Entonces los estudiantes tenían que diseñar, seleccionar el personaje. Viene una serie de competencias del pensamiento digital involucradas allí que hace que el estudiante de alguna manera pues realice ese proceso. En grado séptimo aparecen heroínas y héroes del Bicentenario con el recurso Filmora Go, donde hacían videoclips muy parecido, videoclips muy cortos, de 1 minuto, 2 minutos, máximo 3. Sí, muy parecido a lo que se utiliza ahora con la nueva herramienta TikTok, ¿no? En el grado octavo aparece el concepto de qué tanto sabemos del Bicentenario con Quizzes. Quizzes es una herramienta que nos permite realizar cuestionarios y jugar aprendiendo. Es un componente importante de la gamificación, que también está de moda en estos momentos. En grado noveno aparecen palabras que nos cambiaron, lenguaje y poder del Bicentenario con código QR. El trabajo consistía en diseñar una cartilla, producción, lectora, escritora, pero la idea es que la cartilla se basara y se creara con código QR, una aplicación de código QR en educación. Era muy importante ver cómo los padres de familia veían otro uso del celular con aplicación de código QR para descubrir cosas que sus hijos habían desarrollado y que ellos también habían participado. En grado quinto,
En el ciclo quinto, perdón, grado décimo, se trabaja el bicentenario con realidad aumentada, bajo la aplicación SARWorks. Aquí la idea es hacer la diferencia entre realidad aumentada y la realidad virtual. La realidad virtual consiste en esa tecnología donde el usuario, a través de algún dispositivo tecnológico, gafas, casco, guante, traje, hace inmersión en una realidad y forma parte de esa realidad. Mientras que la realidad aumentada simplemente es agregarle a esa realidad virtual algún componente, como más adelante lo vamos a ver en el video. Y grado 11 trabajó el bicentenario a través de infografías de una plataforma que la mayoría de ustedes conocen, que se llama Canva, que nos permite realizar muchos procesos. A continuación, si no funciona bien, les compartiré el enlace para que ustedes lo puedan ver mejor. Se denomina Bien. tiene tres grandes componentes. Uno, que se incluye todas las herramientas, alternativas y estrategias que nos ofrece el Plan Saber Digital. Dos, el bicentenario. Y tres, todo lo relacionado con áreas de plan de estudios, porque se hace un intercambio, se hace un acompañamiento. De esta manera hacemos que los estudiantes se interesen un poco más por el aprendizaje. Las herramientas que ofrecen a Web 2.0, Canva, SIS, como Storyboard y otras, realidad aumentada, por ejemplo, Zapier, hacen que los estudiantes aprendan más y de alguna manera presenten la historia de una manera interactiva, atractiva. De esta manera, pues ellos ponen a prueba su conocimiento, su creatividad, algunos juegos, la gamificación está presente y esto nos hace que desarrollemos pues, la capacidad propia que nos ofrece el Plan de Saber Digital. Ya estamos haciendo la sistematización de lo que ha pasado. Es cierto que grado sexto y séptimo trabajan héroes y heroínas de la independencia apoyados con la aplicación Storyboard. No se escucha. ¿Le dijeron? Sí. Y a través de una cartilla donde palabras que cambiaron el bicentenario a través del código local. Y eso en el 11 fue un poco más adelante y trabajó lo que tiene que ver con realidad aumentada e infografías. Principalmente en nuestro proyecto. Hay personas conectadas. La realidad aumentada en la cual Qué bonito. tiene encontrar una forma dinámica y única para conmemorar estos 200 años del bicentenario. Partimos en crear un libro desde una consulta de investigaciones. El profesor nos dio unas pautas para empezar a crear con la aumentada, pero nos dejó libres clase en clase para que aprendiéramos nosotros mismos cómo podíamos sacar adelante. ¿El tuyo lo tienes cerrado? Es una aplicación que nos ayudó con saber a cómo podemos hacer guiones gráficos, historietas y profundizar el tema más sobre el bicentenario. Desde que el colegio se integró al proyecto Saber Digital, es un aliado estratégico para desarrollar dentro del plan propio del área de informática otras alternativas de aprendizaje, otras alternativas de conocimiento. Esto permite crear un espacio académico diferente, está presente en la tecnología, pero apoyando como un área polivalente a las demás áreas de conocimiento. Continuando con nuestra exposición, ¿qué resultados se encontraron? Entonces, tenemos el interés por el aprendizaje sobre el bicentenario mediado por las TIC, la importancia del trabajo colaborativo y la socialización del recurso pedagógico, la importancia de dar a conocer el proyecto en otros escenarios académicos. Se involucraron algunos aspectos de M-Learning. Sí, como ustedes pudieron observar en el video, los estudiantes utilizaban el celular pues, para desarrollar aquel trabajo académico. Y sobre todo, llegar al desarrollo de competencias de aprendizaje con el desarrollo de las TIC. Integración del plan de saber digital a la experiencia, la importancia de aprender temas interesantes,
y crear otro nuevo ambiente de aprendizaje. El trabajo autónomo y en equipo siempre presente, aprovechar al máximo los recursos que se tenían en el colegio, los computadores, las tabletas, participación e integración de algunos docentes de las diferentes áreas, como ciencias sociales, ética, valores, inglés y humanidades. El apoyo fundamental de los padres de familia en este proceso, la familia como parte del proceso de aprendizaje. Ser usuarios no consumidores, sino pasar a prosumidores, como ustedes lo acaban de evidenciar. Afianzar las competencias comunicativas de pensamiento, TIC y digitales, desarrolladas por el pensamiento digital. Y la integración de diferentes agentes educativos, instituciones cercanas al colegio, pero los padres de familia con calidad de aprendices. ¿Cuál es el impacto y la proyección del proyecto? Entonces, generar otro ambiente de aprendizaje mediado por TIC, teniendo en cuenta el modelo ADIE, que significa análisis de la situación, el diseño de la propuesta, el desarrollo, la implementación y la evaluación. Es un modelo que se adapta muy fácil a cualquier metodología de trabajo. Los estudiantes expresan y realizan sus ideas utilizando las TIC, es decir, hay creación, ¿sí? Hay participación. Importante el trabajo individual y colaborativo, pues según los intereses, involucrar a docentes y a los padres de familia como aprendices. Aprender a utilizar las TIC en el proceso de aprendizaje, que sea un medio para poder aprovecharlo al máximo. Intercambio de saberes entre los estudiantes, aprender entre los compañeros y algo muy fundamental, reconocer el trabajo del otro. Desarrollar habilidades de pensamiento digital, saber que en este momento se necesita ser creativo, ser dinámico, ser comunicativo en un ambiente social, aprender a respetar, reflexionar críticamente, participación de directivos docentes. La experiencia ha tenido reconocimientos en el foro institucional, en el local, la Feria de Proyectos de la Universidad Santo Tomás, Innovaed, el IDEA acá en Bogotá. Les agradezco mucho su tiempo, su atención. Estaré atento a sus comentarios y sugerencias. Gracias por este espacio. Ahí están mis contactos, el correo electrónico, si en algún momento ustedes desean comunicarse conmigo. Muy amables por escucharme. Muchísimas gracias, profesor Luis Alberto. Y unas reflexiones bien interesantes. Encontramos aquí algunos compañeros que destacan su trabajo. Invito a la profesora Luz Helena y invito a todos a que coloquen sus preguntas en el chat para hacerles llegar a los compañeros ponentes. Profesora Luz Helena. Bueno, sí, estoy totalmente de acuerdo con esos comentarios. Yo considero que el trabajo de hoy, las dos ponencias, tienen como un punto en común, y es que algo que nos acontece y de manera sorpresiva, porque el asunto de las TIC hace rato que viene merodeando entre nosotros los que nos movemos en el campo educativo, pero por alguna razón hemos sido algo renuentes o bueno, lo vemos de pronto un proceso frío, lejano, distante, no nos permite como esa forma de interactuar a la que hemos estado pues como, no sé, congraciados, mirar, tocar el cuerpo, la proximidad, la voz. Sin embargo, yo creo que tanto el profe Luis Alberto como Lucas nos plantean una posibilidad bien interesante de darle un giro a esa mirada. Y de hecho me llama la atención que casualmente en estos días leía un artículo sobre Juan Manuel Roca, y él planteaba en la columna: si la cultura no es el epicentro para sobrevivir, estamos perdidos. Entonces pareciera, como dice Lucas, que estas TIC, estos medios digitales, tecnológicos, pues además de ser medios, también es una forma de construir cultura. Yo realmente veo en el chat pocas preguntas, no sé si han ido apareciendo más, pero aquí hay una muy puntual que le hace Roberto Broglia a Lucas. Dice que
que cómo ve el futuro, o sea, ese futuro en cuanto a la forma de comunicarnos, relacionarnos, obviamente teniendo como premisa lo que él nos expuso. Esta pregunta es para Lucas, pero creo que también el profe Luis Alberto nos podría dar su opinión. Bien, yo creo que hay un panorama, si bien muy positivo en torno a las posibilidades que hay de la comunicación. No hay que dejar de entender que hay una sobreabundancia, como una de las citas que yo puse en el texto, de la información. Hay una sobreabundancia de la información, y eso nos llevaría a un modelo donde se toma mucho énfasis en la información y en la transmisión de la información, en un modelo, hablo de un modelo comunicativo, donde la información toma más relevancia que el proceso intersubjetivo, y eso termina por ser peligroso en el hecho de que dificulta la comunicación. Entonces, en este contexto donde sobreabunda la información, se corren esos riesgos. Pero luego yo pienso en esta idea de que las TIC posibilitan ese escenario donde la relación es más horizontal, ¿no? No digo que lo logren por sí solas, porque no hago una apología de las tecnologías, porque sé que tienen también sus deficiencias, pero posibilitan ese escenario donde hay una horizontalidad, ¿no? Y es importante que se dé este intercambio intersubjetivos, donde se reconozcan los actores, donde se reconozca la diferencia y la diversidad, en este caso en la migración, pero también se puede aplicar en cualquier sector social o hecho social, porque eso te permite el conocimiento y te permite conocer quiénes son las personas y cuáles son las características de esa persona, ¿no? Del otro, conocer bien al otro, ¿no? Y esto se puede aplicar, yo creo, en las culturas y en las instituciones, ¿no? Conocer en una institución quién es el otro y conocerlo en términos de diferencia, diversidad y de las posibilidades que ese otro tiene, de esa historia, de ese proceso de construcción social, histórico, es importante porque eso te va a dar una idea de la relación que se puede tener con ese otro, ¿no? Entonces, si bien yo creo que hay grandes posibilidades en torno a la comunicación de llegar a una relación horizontal que pueda dar buenos frutos, también se corre el riesgo de que se permanezca en ese modelo donde predomina la información por sobre la comunicación. Gracias, Lucas. En este mismo sentido, hay una pregunta hacia el profesor Luis Alberto, y la pregunta la hace Juan Carlos Piñeros. Dice, es muy interesante el trabajo expuesto por el docente. Al respecto, tengo una inquietud. ¿Cómo se logra la participación activa de los maestros en el proyecto? Yo ampliaría más esa pregunta, y es cómo se logra permear el proceso también con los estudiantes y con los diferentes estamentos institucionales. ¿Cómo fue esa construcción, ese desarrollo? En la misma línea de la pregunta que tenía Lucas, que es el poder permear al ser a las personas que están alrededor de los procesos. Profesor Alberto. Sí, muchas gracias, estimado Alberto, y a la persona que hizo la pregunta. Siempre nosotros como docentes en algún momento somos bastante dinámicos, pero en otro momento quizás tenemos alguna resistencia frente a los cambios y a los procesos. Entonces el colegio inició un proceso de formación docente en competencias TIC, porque la idea es tener en cuenta que nuestros estudiantes de alguna manera, en algún momento, no es que van más allá, pero conocen algunos elementos, algunas herramientas más y nos enseñan, entonces ahí hay algún aprendizaje. Pero la idea es que el maestro no se quede ahí, sino llegar a un nivel de conciencia que el maestro dice,
oye, mi proceso académico, educativo o mi ambiente de aprendizaje no está en este momento aprovechando los recursos. Y se hacían algunos talleres, algunas capacitaciones, empezando, por ejemplo, a utilizar herramientas de ofimática. Poco a poco se fueron estandarizando otras herramientas más. Y la idea es que el docente en algún momento se dio cuenta y fue consciente de que necesitaba involucrarse en ese proceso para mejorar y apoyar su proceso, su aprendizaje, su espacio. Entonces, a través de estas capacitaciones, de estos procesos, los estudiantes fueron participando, se fueron motivando, hasta el punto en que la mayoría del colegio de mi institución logramos el certificado de maestro digital, un certificado que ofrece MINTIC. Entonces, el proceso no fue fácil, llevamos más o menos unos 5 años, 7 años en esta parte. La idea es que dentro de las semanas de institución tenemos algunas jornadas que se llama capacitación en competencias TIC para docentes. Ese fue el proceso. Muchas gracias. Muchas gracias, profe Luis Alberto, por la respuesta. Por acá veo una que es una pregunta sencilla. Yo creo que yo la complementaría. Es Rafaela Niño dice que a veces tenemos la impresión de que las TIC es humanista. Ella pregunta a ustedes qué opinan. Yo le complementaría algo, y sobre todo porque fue como un concepto que les escuché en ambas ponencias, y fue el asunto de lo colectivo. Y creo que si a algo hemos estado expuestos los maestros, y de hecho creo que por eso el proceso educativo se nos volvió un pesado, es porque antes en ese espacio donde convergían tantos cuerpos, había la posibilidad de que se trabajara en colectivo, y resulta que ahora este medio nos ha obligado un poquito a lo individual, muy a lo individual, porque hay dificultades de conexión, porque hay dificultades de interacción real. Para el chico no es fácil, él está comprometido con el compañero de otra manera. ¿Qué piensan ustedes sobre esto? ¿Cómo trabajar lo colectivo? Porque en este individualismo hay una especie de deshumanización desde el punto de vista del encuentro con el otro. La pregunta es para ambos. Sí, bueno, yo particularmente, por eso cité a una autora que es Rosalía Buenocourt, pero a la vez también me apropié de un concepto que esta misma autora hace en su obra, que es de Christine Hinn, sobre la etnografía en lo virtual, o la etnografía de lo virtual. Allí la autora habla de que el Internet o las tecnologías son artefactos culturales, ¿no? Que son creados por nosotros, ¿no? Aunque muchas veces se tiende a pensar que son creados por un grupo de empresarios o un grupo o para ciertos fines que no son del todo humanos, ¿no? Pero si vamos también a lo particular, vemos que la tecnología fluye en muchos microespacios, por así decirlo. Aquí en Córdoba, en una de las escuelas, la escuela Jorge Cafrune, que es parte del Club de Ciencia, ¿no? Creo que ya tuvo la oportunidad Cristian Zavala de exponer, donde él, en un simple contexto de una escuela, están trabajando la robótica y muchas cuestiones. Entonces, por eso yo traigo a colación el término que utiliza Rosalía Buenocourt cuando habla de una apropiación de las tecnologías para un uso sociocultural, ¿no? Porque hay que entender eso, lo que dije al principio, de que las tecnologías, en cierta forma, son un producto o artefactos o resultados de un avance, o no quiero decir un avance, pero sí de un proceso cultural, ¿no? Que tiene características de las cuales nosotros la vamos dotando en mayor o menor medida,
pero también tienen eso. Y muchas veces, hay veces que son diseñadas, por ejemplo, las redes sociales son diseñadas, y eso yo lo voy a abordar en mi trabajo de tesis, son diseñadas para un cierto uso, pero sin embargo, los usuarios le terminan dando otro uso, ¿no? Entonces, a eso es lo que por ahí yo le llamo apropiación, de tomar eso que ha sido producto de un proceso cultural, histórico, social, apropiárselo para ponerlo al servicio de las necesidades que surgen, ¿no? Entonces, ahí yo le veo que se puede combatir ese determinismo tecnológico al cual se le tiene tanto miedo y que muchos autores a lo largo de estos últimos años han debatido, ¿no? De que lo humano no sea superado por lo tecnológico. Entonces, son los humanos los que deben entender que las tecnologías surgen también de un proceso cultural. Listo, Lucas, gracias. El profe Luis Alberto de pronto nos quisiera complementar algo para entonces empezar a finalizar nuestro encuentro del día de hoy. En la mañana, pues. ¿Me escuchan? Sí, 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 sí. Bueno, entonces, Perfectamente. dentro de este proceso, ¿qué puede pasar? Pues es cierto que cada uno de nosotros desarrollamos actividades individuales, pero los espacios virtuales, de alguna manera, nos permiten converger, que es una de las características del pensamiento digital. Converger en encuentros según nuestros intereses, nuestras necesidades. Pero también es importante tener en cuenta que cada uno de nosotros acudimos y participamos en escenarios que nos permiten crecer. Y dentro de los ambientes virtuales, dentro de las comunidades de aprendizaje, dentro de las redes, pues hay muchos espacios para estar en contacto. Una cosa es estar solo, pero no estar en soledad. Por ejemplo, en el caso de esta pandemia que estamos y de esta coyuntura que se está viviendo. Las tecnologías de la información y comunicación, siempre y cuando se haga uso en contexto y uso para solucionar una necesidad específica, nos van a permitir crecer, nos van a permitir, y ya es un hecho, la idea es que el trabajo que se realice, la mejor y amplia comunicación. Un comentario que había en el chat de qué pasaba, por ejemplo, con los padres de familia. En este momento ya la escuela no solamente se basa entre estudiantes, docentes y padres de familia. No, la escuela ya tiene otros agentes que la tecnología se ha encargado de unir, se ha encargado de mediar. Y es así de sencillo. Por ejemplo, el mismo Google, en las mismas estadísticas del Face, de las redes sociales, saben mucho de nosotros, de lo que nosotros sabemos. Yo les hago una pregunta a ustedes, ¿cuántos datos sabe usted? Yo pienso que por mucho no puede saber 30, 50 datos, talla, peso, gustos, aficiones, intereses, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, en los medios, ¿cuánta información saben de nosotros? Google, por ejemplo, tiene 1500 datos. Entonces, la idea es cómo en este momento, aparentemente, estamos quizás solos, pero realmente los medios siempre nos están conectando, nos están buscando enlaces, nos están buscando aliados, nos están buscando algunas alternativas de comunicarnos. ¿Ya? Eso mismo pasa que como la pregunta que hacía el asistente en el chat sobre cómo se involucran los padres de familia. Ya la comunicación no es en una dirección, es una comunicación circular. Es una comunicación que en este momento estamos viviendo. No es ni unidireccional ni bidireccional, sino circular. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Luis Alberto. Les invitamos a todos los compañeros a que puedan visitar la página de Chisua y de paso las grabaciones de las presentaciones y las actividades anteriores.
y queremos dar un agradecimiento muy especial a los compañeros que hoy nos han compartido sus saberes.